¿Qué tal amigos? Bienvenidos a CDMX Televisión. El día de hoy tenemos preparada una entrevista con un empresario que decidió saltar a la política. Vamos a escuchar sus razones y por qué quiere hacer esta nueva apuesta política. Sigan con nosotros. Humberto Lozano Avilés, candidato a la alcaldía de Cuauhtémoc, ciudadano, no soy miembro de ningún partido político, esposo, hijo, padre, ciudadano, empresario, gente comprometida con el beneficio de la sociedad, trabajando incansablemente para que el beneficio llegue a todas las clases sociales. Ese es el objetivo, esa es la meta, trabajar pie en calle. El 80% de mi tiempo estaré en la calle, trabajando, viendo, supervisando. Mi compromiso es estar cerca de los que más necesitan, cerca de todos los ciudadanos, pero sobre todo de los más necesitados. Humberto Lozano Avilés, a tus órdenes. ¿Qué tal amigos? Pues como les comentábamos al principio de este programa, en la introducción, estamos con un empresario que decidió saltar a la política. No lo hace ahora en esta búsqueda de un cargo, en este proceso electoral. Es un rostro que a lo mejor vieron en lo que se conoció como la Asamblea Constituyente, que ni más ni menos pues creó la primera Constitución de la Ciudad de México. Él fue uno de los constituyentes invitados por el PRD cuando el PRD decide abrirse a la ciudadanía y romper con esta lógica histórica de imponer a los cuadros del partido y designar varios lugares a personajes de la sociedad civil, y pues uno de ellos fue Humberto Lozano, que está aquí con nosotros. Y ahora pues la sorpresa fue que quizá le gustó, o quizá se comprometió, se convenció más de que tendría que buscar un espacio para contender en esta elección. Ahí sí, cuéntenos cómo fue. ¿Qué tal? Muchas gracias. Primero, buenas tardes, Humberto Lozano. Pues sí, efectivamente, el Humberto Lozano, hombre, padre, hermano, esposo, empresario, pues se decide entrar, no necesariamente a la política, porque yo no quisiera verme como político, sino como un funcionario público, entendiendo la diferencia entre un político que se encarga de hacer política y un funcionario que sirve a la sociedad, que su jefe es la sociedad y que es para quien trabajamos. Y entonces, en ese sentido, efectivamente, la experiencia del Congreso Constituyente, no podríamos decir que despertó, porque yo ya traía pues 15, 20 años de trayectoria antes de eso, de responsabilidad social, de estar trabajando comprometido con las causas de la sociedad, pero eso fue lo que detonó efectivamente el que el empresario, el ciudadano, pues decidiera aceptar el reto de meterse a la actividad que tradicionalmente estaba destinada a los cuadros de los partidos políticos. El verlo más de cerca. ¿Y cómo fue el proceso de elección para ir, ahora con una invitación más amplia, porque ya no es del PRD, sino es de un frente donde participa partidos con distinta, incluso, ideología? Claro, el PRD es quien me invita, después somete al PAN y a Movimiento Ciudadano la postulación de un servidor por la trayectoria empresarial que traía yo como presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México y otras actividades en la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México, en el Fondo del Emprendedor, en muchas cuestiones tal vez más enfocadas hacia los empresarios y hacia los jóvenes, dando pláticas de liderazgo, de cultura empresarial, de emprendedurismo, etcétera, en la Semana del Emprendedor, en diversos foros donde me invitaban. Se reúnen y están de acuerdo en que un ciudadano, no un militante, porque no milito en ningún partido político, sea el que represente al Frente por la Ciudad de México para la alcaldía de Cuauhtémoc. Así es que pues es un reto, doble responsabilidad, porque es comprometerme con los ciudadanos, demostrar que los ciudadanos podemos hacer de funcionarios públicos, sabemos hacerlo y que lo vamos a hacer mejor. Y la responsabilidad, por supuesto, para con todos los que decidan apoyarnos en esta aventura, en esta nueva experiencia de un servidor. La audiencia debe de saber que Cuauhtémoc es una delegación muy importante en la parte económica, de servicios, en la parte pues de la vida empresarial misma, del Producto Interno Bruto, incluso de la capital y del país, y eso creo que empata con su posición de empresario. Eso fue alguna de las cartas por las cuales
se puso dentro de la balanza para la definición de candidaturas, y también su interés, porque no sé si habite en Cuauhtémoc o más bien es la vocación de la... No, aparte es requisito estar en Cuauhtémoc, ¿no? Entonces, pues se junta todo, o sea, se junta las ganas de ayudar a la sociedad y el interés de los partidos políticos en darle justamente ese cambio, esa transformación de no incluir en sus filas a un político tradicional y buscar a alguien de la sociedad civil organizada para que sea justamente esta cara nueva. Porque la delegación futura alcaldía de Cuauhtémoc es ni nada más ni nada menos que, si fuera una ciudad independiente, sería la 7ª ciudad más importante del país. Aquí se concentra el 26% del Producto Interno Bruto de la ciudad, que equivale al 4% del Producto Interno Bruto del país. El 70% de los museos de la Ciudad de México están en Cuauhtémoc. El 80% de las habitaciones de 3 estrellas o más se concentra en la alcaldía de Cuauhtémoc. Entonces tiene una importancia cultural, turística, de desarrollo económico, nada más en el corredor Reforma, que va de la Puerta de los Leones hasta Bucareli, tal vez hasta el eje central, pasando por Avenida Juárez y la Alameda, desviándose ahí en Bucareli, pues está concentrada más inversión que en muchos estados completos del país. Esa es la importancia que tiene Cuauhtémoc. Eso por el lado bueno. Por el lado no tan bueno, pues la mayor parte, el 80% también del comercio ambulante que hay en la Ciudad de México se concentra en la alcaldía de Cuauhtémoc. Entonces tiene estos dos grandes polos, estos dos grandes extremos, la economía formal y la economía subterránea, la economía informal. Ahora me refiero a la delegación Cuauhtémoc, que en un proceso electoral como este, que es atípico porque la izquierda se divide, se forman este tipo de coaliciones, incluso siempre había sido gobernada por un grupo político. ¿Ya no encontró usted alguna traba? Y también, ¿qué posibilidades nuevas vio al hacer la Constitución y ver la parte orgánica de las alcaldías como una oportunidad para llegar a gobernar esta delegación tan importante, o alcaldía más bien ya? Dentro de la Constitución de la Ciudad de México se le dan nuevas facultades al alcalde, se amplían las facultades, y que yo no quiero decirlo necesariamente facultades, yo lo pondría como se le dan más obligaciones, más responsabilidades al alcalde, que muy poéticamente en la Constitución dice son facultades, pero pasado al cristiano, al español común y corriente, lo que debería de significar son obligaciones para el alcalde. Y eso es justamente lo que estamos tratando de hacer valer con esas nuevas obligaciones que tienen los alcaldes, efectivamente ayudar al desarrollo armónico de las comunidades, en la parte cultural, en la parte económica, en la parte de desarrollo humano. Por supuesto, un tema importantísimo que nos hemos encontrado en estas interminables giras hermosas por esta delegación, por esta alcaldía, el tema de la seguridad, que es un tema primordial, de urgencia. Ya lo decía el Observatorio Nacional Ciudadano apenas la semana pasada. También, si la delegación Cuauhtémoc fuera una ciudad, sería la ciudad más bélica, más peligrosa del país. Ninguna ciudad de Guerrero, ninguna ciudad de Tamaulipas o de Sinaloa es tan peligrosa y tan bélica como la delegación Cuauhtémoc. Esos son los grandes retos: la belleza, la cultura, los grandes jardines, los grandes espacios para la sociedad, sumados con los grandes retos de sacar la delincuencia, de evitar que llegue a nuestras juventudes todavía más y corrompa este tejido social. Y entonces, pues en eso es la hermosa responsabilidad que se tiene ahora para las alcaldías. Y ahora, ¿cómo encuentra la alcaldía, ahora que la ha podido recorrer, pero aparte, como habitante, pues le tocó vivir gobiernos perredistas, le tocó vivir el gobierno de Morena, de Ricardo Monreal, notó la alternancia, notó cambios, y cómo se está viviendo Cuauhtémoc? No solamente yo o el que yo lo sintiera sería lo de menos, lo siente la mayoría de la población, y no me dejarán mentir que sí se ve un hartazgo, y es parte también de lo que me motiva a entrar a esto, el dar un manotazo en la mesa y decir, ya basta de promesas incumplidas, ya basta de
promesas de campaña que finalmente no se cumplen y que dentro de 3 años nos vuelven a decir, pero vas a ver que ahora sí va a cambiar, vas a ver que ahora yo voy a ser diferente, yo soy el bueno, yo sí voy a hacer las cosas. Los ciudadanos ya estamos cansados de que eso suceda. Y por eso también me decido a entrar en esta nueva faceta de mi vida. No fue fácil la decisión porque es cambiar pues toda la dinámica, incluso familiar. Mi familia pues no está acostumbrada a que su padre, a que su esposo, su hermano, su hijo esté metido y sea una figura pública, por llamarle de alguna manera, y con el concepto sobre todo que tenemos de los políticos tradicionales mexicanos. Y entonces cuando yo me acerqué con mi familia, lo primero que me dijeron es, ¿en verdad quieres que digan de nosotros que mi padre es una persona corrupta, ratera, aprovechada y una serie de calificativos más que la gente común y corriente podemos tener de la mayor parte de los políticos? Y me costó trabajo hacerles ver que justamente con ese hartazgo y con ese concepto los ciudadanos nos tenemos que meter y comprometer a que de cara a la sociedad entremos con la frente en alto y salgamos todavía con la frente más alta por la satisfacción del deber cumplido y salir con transparencia, con honradez en todos los actos del gobierno. Ese es el hermoso reto. ¿Y qué le han dicho los ciudadanos a los que les ha tocado la puerta en este contexto de alternancia? Porque hoy por hoy, a pesar de que muchos ciudadanos opinan que Morena hizo un mal gobierno en Cuauhtémoc, también la percepción es que podrían refrendar ellos el triunfo. La realidad es que yo calculo que el 85% de las puertas que hemos tocado nos dicen estar cansados ya de estas promesas incumplidas y que llegaron y que les dijeron y que les hablaron de un gobernante y que él se dibujó a sí mismo como una especie de gobernante diferente y que así lo iba a hacer y no lo volvieron a ver en las calles. Se quejan de una ausencia total, de una falta de presencia del delegado, pero más que de verlo, de todas esas promesas que les hizo a los vecinos y que no se las cumplió. Y que a pesar de que llegaron a tocarle la puerta una y otra vez, simplemente esta puerta no se abrió y los resultados no se les dieron. Y entonces están decepcionados de la política. Muchos te dicen, pues yo no sé si voy a votar porque los políticos ya me decepcionaron y todos me vienen a decir cada 3 años que los de este color son malos y que los de este color son peores y que ahora sí estos van a ser los buenos. La realidad es que mucha parte de la población ya está en el hartazgo de los políticos. Y es contra lo que tenemos también que estar trabajando, explicando, dialogando, dedicándole tiempo a cada uno de los vecinos y por eso se vuelven pues largos los recorridos desde que arrancamos en la campaña, que iniciamos a las 12 de la noche en Tepito, mandando la señal de que íbamos a estar si nos volvíamos gobierno, donde los problemas nos necesitan, donde la gente pide la presencia del gobierno. Y qué más lugar tan emblemático como Tepito, la colonia Morelos, para arrancar la campaña. Y ahí estuvimos a las 12 de la noche. Y muchos dirían para los valientes. Para los valientes, porque muchas autoridades incluso habían dejado de entrar a esa zona. Ahora, pues con plena luz del día, o sea, meterse a las 12 de la noche a la colonia Morelos implica valor. Implica valor, pero implica responsabilidad. Y la verdad es que el recibimiento de la gente fue tan caluroso, tan desinteresado, gente buena que nos encontramos en todas las colonias, pero en especial en la colonia Morelos, a esas horas, ellos mismos decían, candidato, no lo puedo creer. Muchas gracias, bienvenido, aquí usted siéntase seguro, no le va a pasar nada. Por supuesto que no nos pasó nada malo, muchas cosas buenas se dieron, nos dieron de cenar, nos invitaron café, encontramos un gran corazón, una gran nobleza de gente trabajadora, de gente comprometida a vivir mejor. ¿Y cómo entrarle al tema de la seguridad, sobre todo cuando estamos viviendo mucha inseguridad? Se habla de crimen organizado, Monreal lo acepta, lo reconoce, el gobierno de la ciudad no, pero él lo dice desde cuando llega a gobernar. ¿Cómo entrarle a ese reto? Ahora también que las alcaldías y la Constitución les van a dar un nuevo margen de responsabilidad. Sí, en el tema de la seguridad es una parte
que no está plenamente definida. Una parte de las facultades o de las responsabilidades del alcalde dice que es la seguridad pública, y en otra parte del mismo artículo, que es el artículo 53, dice que es una obligación mancomunada con el gobierno de la Ciudad de México. Pero no importa si es del gobierno de la Ciudad de México o de la alcaldía, tendrá que ser dialogado, tendrá que ser platicado, por supuesto, es de responsabilidad múltiple por el efecto que se conoce como el efecto cucaracha. Si uno aprieta en una zona, la delincuencia fácilmente se brinca a otra colonia, fácilmente se cruza la calle y está a lo mejor hasta en otra delegación o en otra alcaldía ahora. Por lo tanto, el trabajo tiene que ser conjunto. De nada sirve que nosotros apretemos en Cuauhtémoc, como lo vamos a hacer, vigilando a la policía, checando los niveles de confianza de la policía. En fin, la seguridad es un tema múltiple, en donde entra la parte policial, pero también entra el alumbrado, pero también entra la poda de árboles, pero también entra el desarrollo económico que se les da a las comunidades, qué hacer con el comercio ambulante y todo lo que esto implica. Los liderazgos que solapan, protegen y entran en contubernio con las autoridades de la delegación para que se hagan de la vista gorda cuando quieren, y cuando no, se lleven la mercancía y hasta la persona al juzgado cívico para que les impongan las sanciones que están contempladas en la ley, pero que es a discreción del líder y de la autoridad de la delegación que entra en ese contubernio. Y no los dicen los vecinos y no los dicen los comerciantes, solamente nos llevan cuando no damos nuestra cuota semanal, y entonces nos amenazan con llevarnos y se llevan a muchos vecinos. ¿Qué hacemos? Pues damos el dinero que nos piden. Y ahora el llamado derecho de piso, que también muchos comerciantes ya nos dicen: a mí me piden y me exigen, me amenazan con la seguridad de mi familia si no pago ese llamado derecho de piso. Entonces ya no solamente es la autoridad delegacional, ya no solamente es la policía, sino ahora también, y los líderes de estos comercios en vía pública o de estos comerciantes, porque ninguno está por sí solo, todos tienen un líder a quien pagarle o responderle, al menos pagarle. Parte de su utilidad es para el líder. Aparte de eso, a la delincuencia organizada, que ya tiene sus bases sentadas en la delegación Cuauhtémoc, entre otras. ¿Y con usted se acabaría el ambulante? Tenemos que entrar en una política de reordenamiento, de diálogo con estos vecinos, de facilitarles el qué hacer, al qué dedicarse, porque si no estaríamos hablando también de cientos de miles de personas que se dedican a esa actividad y que si no tienen un sustento, una actividad económica, por supuesto el daño social, la problemática social que se avecinaría con estas decisiones sería de dimensiones catastróficas. Entonces tenemos que emparejar la formalización de los negocios, el sacar una radiografía de cuántos, de cómo se dieron los permisos, cómo se sostenieron y cómo se puede ir limitando la actividad a ciertas zonas, a ciertos horarios, cómo se va formalizando toda esa actividad para que los comercios no sientan que son competencia desleal, para los vecinos sientan que caminan con seguridad, con limpieza, con orden, que pueden entrar a su predio con toda la tranquilidad sin que tengan que estar librando los puestos ni nada, que además en un caso de emergencia sísmica pues se vuelve un hoyo negro, o sea, se volvería de dimensiones catastróficas como lo hemos tenido, un episodio como podría ser un sismo. Entonces tenemos que pensar en todo eso, pero de manera armoniosa, de manera apresurada, pero dialogada con estas personas, para que podamos encontrar la facilidad de armar plazas, de tener otro tipo de comercio, y que hay resultados en otras delegaciones desde hace tiempo, como en Coyoacán. Si antes caminábamos por el centro de Coyoacán, encontrábamos que estaba invadido de vendedores ambulantes, y hoy no hay ni uno. Están en una plaza comercial que primero ellos argumentaban que no iba a tener éxito, que la gente no iba a entrar, y hoy ellos están agradecidos de tener esos espacios. Es decir, sí se puede limpiar las zonas sin quitarles la fuente de ingreso a las personas, facilitando la convivencia de los vecinos, hermoseando y recuperando las áreas públicas para beneficio de la ciudad. Sí se puede, nada más hay que pensar, hay que poner todos de nuestro lado
y los resultados, con ese puro ejemplo, nos demostramos que sí se puede lograr todo esto que estoy diciendo. Un tema que le preocupa mucho a la audiencia y a los vecinos de Cuauhtémoc es el desarrollo urbano. Ha sido de manera desordenada, con mucha corrupción, y se empalma con otra crisis que vivimos, que fue el sismo del 19 de septiembre, y la delegación fue una de las más golpeadas, pero pareciera que no pasó nada, o al menos esa fue la percepción que dejó el gobernante, que renunció a su encargo de manera natural, ni siquiera por ir a otro cargo en esa crisis. En la delegación Cuauhtémoc, futura alcaldía, tenemos también grandes extremos. Una ciudad de los grandes rascacielos, de la inversión multimillonaria, inmobiliaria, y una ciudad chaparra, que si lo vemos cuando llegamos en avión a la Ciudad de México, nos encontramos justamente eso, como Paseo de la Reforma, Calzada de Tlalpan, divide de un lado Ciudad Chaparra, en la colonia Guerrero, en la colonia Tránsito, en la Algarín, todas estas colonias, del lado izquierdo, del lado norte de la ciudad, cómo está Chaparra con vecindades, y si lo hacemos caminando, todavía es más notorio. Paseo de la Reforma es espectacular, porque del lado derecho, del lado sur del Paseo de la Reforma, nos encontramos la ciudad moderna, los grandes edificios, los rascacielos, oficinas, etcétera. Y nada más cruzamos Paseo de la Reforma, atrás de la Lotería Nacional, atrás de la iglesia de San Judas Tadeo, toda esa zona, ya es la ciudad chaparra. 1 o 2 pisos, viejos. Entonces tenemos una posibilidad de llevar a la modernidad a todas esas zonas, con estudios de suelo, con urbanismo, brindándoles a todas esas zonas la posibilidad de desarrollo. Es decir, sí hay predios, sí hay lugares en donde amerita la intervención y llevar a todas esas familias, a todas esas personas a una modernidad como la que viven del otro lado de la calle, tan lejos como del otro lado de la calle, y tratar de nivelar esos dos polos de desarrollo que tenemos en la Cuauhtémoc. Es increíble, la delegación Cuauhtémoc tiene poco más de 1 millón de habitantes y genera poco más de 3 millones de empleos. Es decir, hay en pleno en la delegación Cuauhtémoc. El problema es que no necesariamente esos puestos son ocupados por gente de la delegación Cuauhtémoc, porque también tenemos problemas de atraso cultural. No tenemos universidades cercas, no tenemos preparatorias cerca en muchas de las colonias, y entonces esos puestos ejecutivos en donde hay ingresos, pues estamos hablando de arriba de 100,000 pesos, que sí los hay en los grandes corporativos, en las empresas, no son accesibles a los habitantes de la delegación Cuauhtémoc, que aspiran tan solo, como ellos nos los han dicho, pues ya quisiéramos aspirar a ser meseros en la zona rosa. Eso es a lo que aspira la gente, no puede ser. Tenemos que fomentar la cultura, habilitar. Es penoso ver el estado que guardan las bibliotecas de la delegación Cuauhtémoc, es simplemente ruinas. Cuando entramos también a centros comunitarios del DIF, de la delegación, vemos que no están operando la mayoría de ellos, que fueron suspendidas casi todas las actividades, y las que se presentan, las que tienen todavía, pues son de activación física nada más. La cultura, bueno, ni hablemos de la cultura, talleres de lectura, de formación, de meter a los niños a las artes, a la poesía, a la danza, al jazz, al ballet, pues eso es impensable para ellos. Entonces, solito se va creando pues este polo desigual de desarrollo y de actividades. Entonces tenemos que nivelar lo que sucede en la Condesa, espectacular desarrollo en las Romas, con lo que sucede en la Guerrero, en la Tránsito, en Peralvillo, en Atlampa, en todas estas ciudades que viven 50 años atrás del desarrollo de estas otras. Y cómo entrarle, por ejemplo, a un tema también muy delicado, que es zonas de prostitución, focos rojos que están, por ejemplo, en la zona de Sullivan, la zona de Puente de Alvarado, que históricamente se ha ido convirtiendo en eso. ¿Cómo se va a poder atajar? Y el tema de la prostitución, que incluso en la Asamblea Constituyente se discutió, ¿no? El querer darles, reconocerles este derecho al trabajo. Bueno, está reconocido el derecho al trabajo y no se especifica, dice el trabajo digno de todas las personas, es un derecho humano por su naturaleza.
y tenemos que encontrar nuevamente esos cumplimientos de la ley, de las leyes cívicas que hay en la Ciudad de México, no solo en la Cuauhtémoc, para ir controlando, arrinconando, pero nuevamente es una actividad que tenemos que hacer de la mano de otras alcaldías, porque si no lo único que haríamos es moverlas de este punto a este otro punto, y la persecución de la prostitución, de los puntos de narcomenudeo, de las llamadas chelerías, que la mayor parte de los habitantes de todas las colonias nos dicen, por favor, paren la proliferación de las chelerías. Pónganos mejor bibliotecas, pónganos mejor puntos de desarrollo comunitario. ¿Por qué chelerías? Y es lo que abunda en la delegación. Entonces, pues tenemos que pensar nuevamente en esos balances del desequilibrio tan brutal que existe en la delegación. Eso no quiere decir que retrasemos lo que están avanzando, esta parte de la delegación que ya trae su dinámica, que ya trae su crecimiento, es cómo sumamos esto a la parte, o cómo financiamos con esto, pues la parte del desarrollo que tenemos aquí. Y si hablamos de mercados públicos, pues es exactamente lo mismo, es penoso ver, a pesar de que se le ha invertido en los últimos años, hay que reconocerlo también, no todo es negativo, se le invirtieron a muchos mercados, otros muchos quedaron en el olvido. Y entonces tenemos que pensar también en los mercados públicos, que es la fuente de venta pues de muchos agricultores de la Ciudad de México, porque hay agricultura en la Ciudad de México, no toda viene del Estado de México, de algunos otros. Aquí en la Ciudad de México se cultiva nopal, se cultiva maíz, hay granjas de huevo, de miel, o sea, aquí tenemos producción agrícola y tenemos que encontrar esa salida comercial, pero ese punto de venta, que significa también darle desarrollo y posibilidad de comercio a la gente de Tláhuac, de Milpa Alta, que vienen a vender lo que ellos están cultivando allá. Hay zona rural en la Ciudad de México, no todo es ciudad, no todo es pavimento. Entonces también tenemos que pensar con ellos, sumándonos a los artesanos. Hay verdaderos maestros artesanos en varios mercados tradicionales, como la Lagunilla, como la Ciudadela, etcétera, que son espectaculares. Esa parte artesanal también tenemos que apoyarlos, meterlos en cooperativas, enseñarles a asociarse para tener un beneficio económico a mediano y largo plazo. Tenemos que trabajar de las manos, llevarlos de la parte artesanal sin que se pierda esa hermosura y esa delicadeza tan valorada por extranjeros y tan poco valorada por nacionales, pero tenemos que enseñar a cómo comprar producto, cómo vender mejor, cómo darle un mejor embalaje para darle mejor calidad a su producto. Tenemos que trabajar en mucho con ellos. La movilidad tan complicada. Ese es un gran tema también en algunas cosas que son, entendemos y ahí platicaremos con urbanistas y todo eso. Hay algunas zonas que no encontramos la lógica de los trabajos que se hicieron, de 3 calles llevarlos a una sola, de 3 carriles, perdón, llevarlos a un solo carril en muchas calles. No encontramos el sentido porque se arman verdaderos cuellos de botella. Tenemos que trabajar en eso y si tenemos que revertir muchas de las obras de movilidad que se hicieron en la delegación, hay que hacerlo, estudiando, asesorándonos con urbanistas, pero tenemos que hacerlo. Es otro de los grandes problemas, el pasar de un punto a otro en la propia delegación. Puede ser, y también por eso la gente no va. Si voy a hacer 2 horas en llegar al mercado de la Lagunilla, pues no voy. Y además, si encuentro inseguridad, si encuentro basura, si encuentro falta de alumbrado, etcétera, pues ya mejor no voy a Garibaldi, o ya no voy a la zona rosa, o ya no voy a muchos puntos que eran tradicionales de la Ciudad de México. ¿La zona rosa, el centro histórico, tendrían que repoblarse? Cada uno lo están haciendo a su ritmo, a su velocidad, cada uno ha encontrado sus dinámicas. Hoy es hermoso ver cómo el centro histórico, con todo el desarrollo de las calles peatonales y todo eso, la gente quiere y está regresando a vivir al centro histórico de la Ciudad de México. Lo mismo sucede en la colonia Juárez y en la colonia Condesa. Es espectacular también ver todo el desarrollo y el concepto de hoteles boutique, de comercios, de restaurantes, gourmets y también populares, porque hay para todos los bolsillos, que se ha desarrollado en esas zonas. ¿Por qué no copiar esa parte exitosa y llevarlo así tal cual a otros puntos de desarrollo? ¿Por qué no pensar que eso se puede hacer en la colonia Tránsito? ¿Por qué no se puede en Buenos Aires, en Atlampa? ¿Por qué no?
entendemos los niveles y las potencialidades económicas, pero en sus debidas proporciones, en sus debidos cuadros comparativos y respetando los orígenes y tradiciones de cada una de las comunidades, poniéndoles toda esta parte de atractivo moderno, sin que pierdan su esencia, porque eso es lo que le da valor. Por ejemplo, la colonia Algarín, yo creo que el 90% de la actividad de las artes gráficas de la ciudad se desarrolla en la colonia Algarín. Y es una bomba de tiempo, porque los comerciantes, los industriales de la colonia Algarín, la mayoría de ellos no tiene trampas de vapores, arroja todos los solventes, todas las grasas, todas las tintas, directo a la tarjea, con la contaminación y con la posibilidad de riesgo que está contenida en esa zona. Es espectacular. Entonces, si no actuamos de manera urgente en la colonia Algarín, pues vamos a tener un San Juanico, es ya un foco rojo por la seguridad de todos los visitantes, de los que trabajan y de los que viven ahí. Basta con ir, porque inmediatamente siente uno pues ese picor característico de los solventes en la nariz cuando estamos pasando por la colonia Algarín, que se ha especializado en eso. Entonces, respetando la actividad comercial, respetando pues todo lo que se ha caracterizado en cada zona, démosle seguridad, démosle trabajo, pongamos todos los mecanismos para que se sigan desarrollando, pero con seguridad para los que viven, para los que trabajan y para los que paseamos por la zona. Por último, le preguntaría, ¿le preocupan las encuestas? Morena dice, vamos arriba en todo, vamos a arrasar. Yo creo que la encuesta que vale es la del 1 de julio. No hay que tener exceso de confianza, dice el dicho que del plato a la boca se cae la sopa, así es que pues nosotros trabajando todos los días hemos encontrado una grandísima aceptación de los vecinos, que son los que tienen la última palabra, más allá de las encuestas, más allá de todo. Nuestra propia encuesta, la que tenemos estrechando la mano con los vecinos, yo podría decir que no hay un solo vecino que después de que platicamos con ellos nos diga de todo corazón, voy a votar por ti. Así es que, ¿cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro objetivo? Platicar con más gente, estrechar más manos para lograr más adeptos para nuestro lado. Así es que, pues yo le pudiera decir a todos los que ya se sienten ganadores que la encuesta que vale es la del 1 de julio, que nosotros vamos bien, nos lo dice la gente, nos lo hace saber, y esperemos al 1 de julio. Nosotros estamos súper confiados en que el triunfo va a estar con nosotros, más allá de lo que digan hoy algunos partidos. No he visto yo alguna encuesta seria, con profundidad, con metodología. Conozco 3, 2 nos ponen a nosotros como triunfadores, 1 a Morena. Así es que si fuera por encuestas, nosotros tendríamos 2 a nuestro favor, 1 a nuestra contra, nosotros estaríamos en primer lugar, pero no nos confiamos. Nuestra confianza es dialogar con la gente, platicar, establecer estos vínculos, y el 1 de julio la gente dirá a quién le da su confianza. Muy bien, pues esperaremos al 1 de julio. Le agradecemos mucho por haber estado aquí en CDMX Televisión, y pues los invitamos a que se informen y participen en las elecciones del próximo 1 de julio. Nos vemos pronto. Muchas gracias por la oportunidad. A votar todos el 1 de julio. Gracias por acompañarnos en CDMX Televisión. Estaremos haciendo más entrevistas con quienes aspiran a gobernar las alcaldías de la capital del país. Síganos, nos vemos la próxima semana.